El tema Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje es un compilado elaborado en base a distintas lecturas y documentos escritos por diferentes autores. Definición de estrategia. Uno de los primeros libros en el que se define el término de estrategia es En el arte de la guerra, escrito por Sun Tzu. En él se establece, en resumen, que la estrategia consiste en la gestión de la coordinación del trabajo cooperativo orientado, ejerciendo el poder para mantener el control en la asignación de recursos y poseer nuevos territorios en posiciones privilegiadas que faciliten doblegar al contrario y tomar dominio y propiedad de nuevos recursos. A lo largo de la historia, la definición de estrategia fue evolucionando. Así Porter establece que la estrategia se trata de la generación de valor mediante la integración de actividades, para así generar ventajas únicas y difícilmente imitables. Mintzberg reconoce que una de las alusiones más evidentes a la palabra estrategia es su concepción como un plan, el cual es una serie de cursos de acción conscientemente pretendidos a manera de guía, con los cuales se interviene o interactúa sobre una situación. Mintzberg, a través de la analogía del safari y de la naturaleza, indica que existen 10 grandes escuelas estratégicas. Estas 10 escuelas tienen un animal característico y de hecho se relacionan con el documento de las lógicas y las corrientes del pensamiento. Escuelas estratégicas. La escuela del diseño es la primera escuela de la estrategia que surgió de los aportes de Kenneth y de su herramienta conocida como el DOFA, así como los aportes de Zelnick, quien, unido a Andrews, menciona las competencias distintivas de las organizaciones. Esta escuela permite identificar cómo la organización se centra en los elementos internos más que en los aspectos externos. Es una escuela prescriptiva en la cual la disciplina de la economía se hace notoria, que junto a la corriente de pensamiento llamado teoría basada en los recursos y la lógica de las capacidades, sustentan esta escuela. El animal que la representa es la araña. La escuela de la planificación. Al evolucionar la estrategia, se hace necesario incorporar aspectos más formales como son los planes, programas y presupuestos, las cuales, al ser plasmadas en herramientas tangibles, permitían a las organizaciones tomar decisiones frente al futuro. Uno de sus exponentes es Anso. El animal que representa esta escuela es la ardilla. La escuela del posicionamiento. Cuando ya se tiene un diagnóstico y se ha plasmado en presupuestos, planes y programas, el camino a seguir es el de atacar una posición y defenderla, así como el búfalo, que defiende una posición y evita ser desplazado. La organización, a través del análisis de las 5 fuerzas del mercado, identifica cómo puede competir con costos, segmentación o diferenciación. Su principal exponente es Porter. Escuela de los emprendedores. Escuela en la cual la flexibilidad, el ensayo y el error, la innovación, la intuición, que son aportes de Schumpeter, da surgimiento al visionario, un hombre que arriesga. Esta escuela se relaciona con el lobo, animal sagaz y capaz de visualizar condiciones cambiantes. Escuela cognitiva o del proceso. El administrador piensa y toma decisiones. Es un hombre racional que hace uso de la doctrina de la economía en lo referente a la teoría de juegos para lograr resultados económicos para la organización. La concepción filosófica de esta escuela se podría encasillar en el fatalismo, el pragmatismo, el relativismo y el racionalismo, porque debido a que un hombre administrador debe relacionar las otras 4 escuelas, debe realizar un análisis del entorno y el ámbito. Debe diseñar planes y programas que le permitan
ganar y defender una posición, pero además debe tener la capacidad de definir una visión, un futuro deseable, probable, que surge de los futuros establecidos y conseguirlos. El animal que representa esta escuela es el búho. La sexta escuela es la del aprendizaje, que se basa en el incrementalismo o el gradualismo lógico. La organización debe aprender permanentemente para poder perdurar. El animal es el mono, quien desarrolla destrezas y habilidades que han sido enseñadas por alguien más. Es una escuela descriptiva, ya que el aprender implica tener en cuenta las expectativas y necesidades de los stakeholders, así como en la fase de formulación de la estrategia. El animal que representa esta escuela es el mono. La escuela del poder, donde la reflexión es que si se han desarrollado recursos claves, como en la teoría basada en los recursos, es necesario utilizarlos para vencer a los demás. Y para explicar la escuela del poder, se debe remitir a la relación entre la estrategia como perspectiva y como posición. La estrategia como perspectiva indica qué elementos internos hacen que la organización pueda enfocarse y ganar una posición externa. Asimismo, una organización debe desarrollar un poder interno a través de reglas, procedimientos, normas, que al ser utilizados en una negociación externa permiten tener el macropoder o el dominio frente a un tercero en una negociación. El animal que personifica el poder es el león, que usa sus recursos o habilidades internas para derrotar a su presa. La escuela cultural. En ella se muestra cómo una organización no debe funcionar de forma lineal, sino que es necesario tener relaciones internas, porque las relaciones no lineales tienen problemas por ser emergentes, en donde es claro que una organización, a través de su administrador, debe lograr generar activos valiosos y diferentes. En este caso, el animal que representa esta escuela es el pavo real. Escuela del medio ambiente. Es descriptiva, tiene que ver con el cambio, quiere explicar que una organización debe atender al entorno y adaptarse a él, debe cambiar para ser competitiva, asumir la posición de un avestruz, que logra resistir temperaturas en la noche de -5 grados y en el día temperaturas de 40 y 50 grados. El animal que representa esta escuela es el avestruz. Escuela de la configuración. Establece que hay organizaciones que no pueden adaptarse sino transformarse. Si se adaptan, desaparecen. Deben cambiar completamente. De nuevo, la destrucción creativa. El animal que representa esta escuela es el camaleón. Definición de estrategias de enseñanza. Según Meyer, Schoel, West, Farmer y Wolf, las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. De acuerdo a Beltrán, la estrategia es un conjunto de actividades mentales cumplidas por el sujeto en una situación particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos. Weinstein y Meyer establecen que son pensamientos y conductas que un alumno inicia durante su aprendizaje, que tienen una influencia decisiva sobre los procesos cognitivos internos relacionados con la codificación. Partiendo de estas definiciones, se podría decir que las estrategias de enseñanza son el medio o recurso para la ayuda pedagógica, las herramientas, procedimientos, pensamientos, conjuntos de actividades mentales y operación mental que se utiliza para lograr aprendizajes. Por lo tanto, ¿qué se va a entender por estrategias de enseñanza basadas en un enfoque constructivista? Son todos aquellos procedimientos que el docente y alumno utilizan para la construcción conjunta del aprendizaje significativo. Martínez y Sea mencionan que los aspectos a considerar para saber qué tipo de estrategia es la indicada para ser utilizada en ciertos momentos de la enseñanza son los siguientes. Primero,
Tomar en cuenta las características generales de los estudiantes, como el nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, entre otros. Segundo, el tipo de conocimiento como el general, el contenido curricular particular. Tercero, la intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas, afectivas y pedagógicas que debe realizar el estudiante para conseguirla. Cuarto, la verificación y retroalimentación constante del proceso de enseñanza de las estrategias de enseñanza empleadas previamente, así como del progreso y aprendizaje de los estudiantes. Quinto, la determinación del contexto intersubjetivo, como por ejemplo el conocimiento ya compartido creado con los estudiantes hasta ese momento. Sexto, el tiempo apropiado para la enseñanza y adquisición de aprendizajes. Séptimo, el contar con un diseño de cómo utilizar la estrategia de enseñanza. Y por último, el poseer una amplia gama de estrategias conociendo qué funciones tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente. Clasificación de las estrategias de enseñanza basadas en el enfoque constructivista. La concepción del aprendizaje desde el enfoque constructivista acentúa la importancia de comprender el proceso de construcción del conocimiento para que el alumno esté consciente de las influencias que moldean su pensamiento. Esto les permite elegir, elaborar y defender posiciones de manera crítica a la vez que se muestran respetuosos de las posiciones de los demás. Además, el docente es quien fomenta una interacción constructiva, concibiendo la construcción del saber como una relación de los acervos, experiencias y necesidades. El uso de estrategias de enseñanza constructivista se organiza en torno a los siguientes factores. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. El alumno construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirse en esta tarea. El alumno relaciona información nueva con los conocimientos previos, lo cual es esencial para la construcción del conocimiento. Los conocimientos adquiridos en un área se ven potenciados cuando se establecen relaciones con otras áreas. El alumno da un significado a las informaciones que recibe. La actividad constructivista del alumno se aplica a contenidos que ya están elaborados previamente, es decir, los contenidos son el resultado de un proceso de construcción a nivel social. Se necesita un apoyo docente, compañero, padres u otros para establecer el andamiaje que ayuda a construir conocimientos. El docente debe ser un orientador que guíe el aprendizaje del alumno, intentando al mismo tiempo que la construcción del alumno se aproxime a la que se considera como conocimiento verdadero. Estrategia focal introductoria. Son el conjunto de estrategias que buscan atraer la atención de los alumnos, activar los conocimientos previos o crear una apropiada situación de motivación inicial. Ejemplo de una estrategia de intervención desde una perspectiva práctica. Paso 1. El docente, antes de comenzar la clase, entrega al alumno un texto de un tema. Al terminar la sesión de trabajo, pide al alumno que escriba en un papel las ideas fundamentales desarrolladas en la sesión. Paso 2. Se lleva adelante la actividad de silencio del docente. Ante la clase escribe en el pizarrón presentando un mapa o mural, centrando la atención del alumno. Paso 3. Se hace un breve break, con ejercicios de relajación y de movimientos rítmicos. Paso 4. Dar tareas prácticas a los alumnos, comenzando por tareas sencillas y una vez lograda la atención, pasar a la más difícil y compleja. Paso 5. Encaminar a que los alumnos reflexionen y valoren su propia capacidad de concentración, utilizando el cuestionario de atención en clase. Paso 6. Variar los estímulos a través del tono de voz o pasando
de los orales a los visuales o a los escritos. Para ello se pueden utilizar materiales como música, ilustraciones, láminas, imágenes, colores, en los momentos de la transmisión de los mensajes. Paso 7. El docente se muestra ilusionado y entusiasta por el tema o idea que va a exponer para despertar el interés, admiración, atención y el entusiasmo en los alumnos. Discusión guiada. Este tipo de estrategia debe ser planificada con anterioridad. De acuerdo con Cooper, se define a la discusión como un procedimiento interactivo a partir del cual el docente y el alumno hablan acerca de un tema determinado. Es necesario considerar lo siguiente. Se deben tener claros los objetivos de discusión, así como hacia dónde quiere conducirla, activar y favorecer la compartición del conocimiento previo pertinente que sirva al aprendizaje de los nuevos contenidos. Iniciar la discusión introduciendo de manera general la temática central del nuevo contenido de aprendizaje, solicitando a los alumnos su participación sobre lo que ellos saben del tema. Elaborar preguntas abiertas que requieran muchas respuestas afirmativas o negativas, dando tiempo para que los alumnos respondan. Participar en la discusión y modelar la forma de hacer preguntas y dar respuestas. Manejar la discusión como un diálogo informal en un clima de respeto y apertura, animando a los alumnos a efectuar preguntas sobre las respuestas de sus compañeros. La información previa, pertinente, que interesa activar y compartir, si se desea, puede anotarse en el pizarrón a la vista de los alumnos. Dar un cierre a la discusión resumiendo lo esencial, animando a los alumnos a que participen en el resumen y que hagan comentarios finales. Estrategias de intervención desde una perspectiva práctica. El docente, para saber cómo y cuánto van progresando los alumnos en su aprendizaje, puede usar las preguntas elaboradas y la denominada técnica de obtención mediante pistas. Merce señala que las preguntas más efectivas son aquellas que se hacen con el propósito de guiar los esfuerzos de construcción de los alumnos. Preguntas tales como ¿por qué hiciste? ¿Qué pasaría si? Explícame, ¿cuál es la razón? Estas preguntas ayudan a que el alumno ponga atención sobre determinado aspecto de los contenidos o sobre acciones relacionadas con ellos, y a que se esfuerce yendo más allá de su comprensión inmediata. La técnica de obtención mediante pistas consiste en conseguir participaciones o respuestas de los alumnos por vía indirecta, mediante pistas visuales o no verbales. Las pistas son dadas por el docente de forma estratégica, buscando no decir la respuesta correcta, sino solo insinuándolas, para que los alumnos se apoyen en ella, para dar con la respuesta o la idea que se está solicitando. Por ejemplo, las adivinanzas. Otras estrategias a utilizar serían intervenciones espontáneas o respuestas dadas a las preguntas del docente, la confirmación de las respuestas. Lo que acaba de decir está bien dicho. La repetición consiste en que el docente repite lo que ha dicho o contestado un alumno con la finalidad de afirmar lo que le parece que se ha dicho correctamente y que a su juicio tiene un significado importante y relevante. La reformulación sirve para dar una visión más ordenada o reestructurada de lo que los alumnos han opinado de manera imprecisa o deficiente. La elaboración consiste en ampliar, extender o profundizar la opinión de los alumnos de aquellos puntos de vista que no han quedado suficientemente claros o que se han dicho de forma confusa. Estrategias de sistemas de representación. El alumno toma contacto en el proceso de aprendizaje en su contexto instruccional a través de sus 5 sentidos y obtiene respuestas a sus preguntas de acuerdo a cómo tenga dispuesto el aparato sensorial para detectar respuestas. Los sistemas que utilizan implican mirar, escuchar, sentir, olfatear, degustar y contactar. Habrá un sistema líder presente en cada individuo.
Una manera que el docente pueda lograr identificar el sistema de representación de sus alumnos es a través del uso de predicados, verbos, adverbios en las conversaciones que estos sostienen. Otra manera es la propuesta por Ramírez, referida al desempeño de las personas. Ahí tenemos, por ejemplo, la psicolingüística, que es el lenguaje verbal a través del contexto psicológico, la quinolingüística, que son los gestos y posturas, la psicoproxémica, que son los símbolos especiales. Y así tenemos una serie de alternativas que nos propone Ramírez para conocer cuál es el desempeño de las personas. Las estrategias metodológicas en los modelos didácticos. Hernández establece que los modelos didácticos representan esquemas de la diversidad de acciones técnicas y medios utilizados por los docentes para justificar y entender la práctica educativa, el poder del conocimiento formalizado y las decisiones a asumir. De forma similar, Mayorga establece que un modelo es una reflexión anticipadora que emerge de la capacidad de simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje que los educadores realizan para justificar y entender la amplitud de la práctica educadora. Los modelos didácticos o de enseñanza representan esquemas de la diversidad de acciones técnicas y medios utilizados por los educadores. Clasificación de los modelos didácticos según Fernández, Rodríguez, Moreno, García y Páez. Estos autores los clasifican en 4. El primero es el modelo didáctico tradicional o transmisivo. Este modelo se centra en el profesorado y en los contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y el alumnado quedaban en un segundo plano. El conocimiento se constituyó en una selección divulgativa de lo producido por la investigación científica, plasmado en los manuales universitarios. Segundo modelo, el didáctico tecnológico. En este modelo se combina la preocupación de transmitir el conocimiento acumulado con el uso de metodologías activas. Existe preocupación por la teoría y la práctica de manera conjunta. Modelo didáctico espontaneísta activista. En este modelo se busca como finalidad educar al alumnado ubicándolo en la realidad que le rodea, desde el convencimiento de que el contenido es importante para ser aprendido, ya que será de su interés y formará parte de sus experiencias y se halla en el entorno en que vive. Dentro de este modelo se podrán incluir lo siguiente: el modelo socrático. Su principal representante es Sócrates, quien construyó la mayéutica como forma de comunicación y diálogo entre docente y estudiante. Desde este modelo, el docente ha de armonizar la pregunta más adecuada al contenido, al escenario cultural en el que se evidencia el significado y la respuesta, que a su vez sirve de base para estimular la nueva pregunta. El diálogo establece una dinámica de preguntas y respuestas ajustadas al tema de estudio y a las experiencias más profundas de los estudiantes, quienes han de reconstruir hechos y mejoras para las explicaciones a las cuestiones formuladas del docente. Por tanto, se produce una intensa interacción entre educador y estudiante, con una continua acomodación entre ambos. El modelo comunicativo interactivo. El proceso instructivo formativo requiere el dominio y desarrollo de la capacidad comunicativa en sus dimensiones semántica, sintáctica y pragmática, elaborando modelos que interpreten y clarifiquen la realidad. Kasdan manifiesta que la comunicación en la clase ha de afectar al análisis de las estructuras de participación, al estudio comprensivo de la lección, al proceso y planteamiento de las demandas de los estudiantes y a las preguntas del profesorado y respuestas de los estudiantes. Modelos didácticos alternativos o integradores.
En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de investigación, es decir, no espontáneo, desarrollado por parte del alumno con la ayuda del docente, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para favorecer la construcción del conocimiento. Así, a partir del planteamiento de problemas se desarrolla una secuencia de actividades dirigida al tratamiento de los mismos, lo que a su vez propicia la construcción del conocimiento manejado en relación con dichos problemas. Dentro de este modelo se encuentra el modelo activo situado, que es la superación y alternativa al asentado modelo tradicional. Entre las características de cambio se señalan el predominio de los estudiantes como los verdaderos protagonistas del aprendizaje, sus intereses, el estudio de su singularidad y problemas, la aceptación de la autonomía y la libertad individualizada, que ha de ser promovida y respetada ante el énfasis puesto anteriormente en la materia, el discurso verbal del docente y la continua adaptación de los estudiantes a los conocimientos académicos. El modelo activo, destacado por Stern y Hoover, caracteriza al estudiante como un ser autónomo y responsable, que adopta las decisiones y tareas que mejor responden a su condición vital y aprovecha los escenarios formativos en los que participa, especialmente las experiencias personales y académicas. Se apoyan en un principio de actividad y en la naturaleza formativa de las tareas. Otro modelo incluido es el aprendizaje para el dominio. Este modelo de conceptualización del aprendizaje está ligado a Carroll, el cual establece que el aprendizaje está en función del aprovechamiento real y profundo de cada persona hace de su tiempo. La biografía cognitiva del alumno es lo verdaderamente valioso para alcanzar el aprendizaje para el dominio, sin olvidar la importancia de la comprensión verbal, el estilo de aprendizaje y las variables afectivas. La autoimagen del estudiante se hace cada vez más positiva al superar las tareas y avanza así al autoaprendizaje y en el desarrollo de la confianza para realizar futuras actividades, mejorando el nivel de dominio sobre lo trabajado. Los docentes han de adaptar su instrucción tanto a las características de los estudiantes como a los previsibles productos formativos emergentes, intentando que se logre el pleno dominio y las competencias mediante la calidad de las tareas realizadas en el acto docente-estudiante. El modelo contextual, donde el educador dispone de una rica pluralidad ante la que ha de actuar desde una aceptación crítica de su justificada identidad cultural, complementada con la apertura, la tolerancia y el conocimiento de las más genuinas y ricas identidades plurales de las otras culturas, con sus discursos y poderes simbólicos interactivos en una nueva micro-meso-sociedad, la Escuela Intercultural para la Paz. Este espacio educativo requiere hacer emerger y completar el modelo sociocomunicativo con los más amplios y expresivos modelos ecológicos contextuales, que aparten del papel del medio, en tanto la acción que en él y desde él desarrollan los seres humanos. Es uno de los modelos ligados al análisis de tareas y a los procesos dialécticos constructivos, cuya visión supone que el papel de las escuelas y de las comunidades educativas es ofrecer un ecosistema cultural emancipador que reconozca la visión de los agentes y aplique modelos totalizadores e innovadores conscientes de su compromiso transformador. Modelo colaborativo. El modelo colaborativo es la representación de la actividad de enseñar como una práctica colegiada, interactiva y considerada en equipo, como función compartida en la que el educador y los estudiantes son agentes corresponsables y protagonistas de la acción transformadora. La colaboración se apoya en la vivencia en común del proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñado y desarrollado como un espacio de implicación y correflexión entre educadores y educandos. Este modelo amplía las posibilidades de las anteriores y coloca al educador ante un gran compromiso de acción y mejora integral de sí mismo y de la comunidad. Según Hernández,
Los modelos didácticos se clasifican en 7. Primero, modelo didáctico tradicional o transmisivo, centrado en el docente, magistocentrista y en los contenidos, enciclopedista. Se caracteriza por el verbalismo y la pasividad. Segundo, modelo didáctico tecnológico. Combina la transmisión de conocimientos con el uso de las tecnologías activas, integra herramientas de la web y plataformas educativas. 3. Modelo didáctico espontaneísta activista. Educa al estudiante de acuerdo a su realidad. Considera importante que el estudiante aprenda a absorber, a buscar información, a descubrir y a trabajar en equipo. Modelo didáctico comunicativo interactivo. Forma parte del modelo espontaneísta y tiene como base la comunicación para lograr el aprendizaje. 5. Modelos didácticos alternativos o integradores. Buscan la construcción del aprendizaje a partir de planteamientos de problemas. 6. Escuela nueva. Se centra más en la práctica que en la teoría. Es la renovación de la educación y de la problemática escolar. 7. Modelos cognitivos. Incluyen ideas, constructos personales, imágenes, pensamientos y conductas. Clasificación de las estrategias didácticas. Velasco y Mosquera establecen que en el concepto de estrategias didácticas se involucra la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. El ensayo. Se define un ensayo como el escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de demostrar el aparato erudito. La estructura del ensayo es la apertura o introducción, donde se describe la presentación del tema, su justificación, su importancia, las consideraciones por las cuales el ensayista aborda el tema, el desarrollo. En esta fase se desdobla el argumento del ensayo. Contiene las razones que justifican la tesis principal. También es el lugar para desarrollar los argumentos secundarios, aquellos que apoyan, aclaran, justifican o amplían los argumentos controversiales o no del argumento principal. Y por último, el cierre o conclusión. No significa dar solución a los problemas planteados. Puede dar cuenta de la perspectiva que asume el ensayista ante lo establecido en la apertura o en el desarrollo y emitir juicios de valor sobre la información. Las ilustraciones son fotografías, esquemas, medios gráficos y otros que constituyen una estrategia de enseñanza profusamente empleada. Son más recomendables que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, conceptos de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea y también para ilustrar procedimientos o instrucciones procedimentales. Los tipos de ilustraciones que se emplean en materiales impresos con fines educativos son descriptiva, que muestran los objetos, expresiva, muy ligada a la anterior, pero considerando aspectos actitudinales o emotivos, la construccional, que presenta los elementos o partes de un objeto, sistema o aparato, la funcional, que muestra cómo se realiza un proceso o la organización de un sistema, la lógica matemática, que muestra los arreglos diagramáticos de conceptos y funciones matemáticas, el algorítmico, que son los diagramas que incluyen pasos de un procedimiento, posibilidades de acción, demostración de reglas y normas,
El arreglo de datos, que ofrece un conjunto de datos o cantidades en forma tabular, diagramática o cartográfica. Árbol de ideas. Es un diagrama que permite identificar todas las partes necesarias para alcanzar algún objetivo final. Los diagramas de árbol se utilizan para identificar a todas las tareas necesarias para implantar una solución. Esta estrategia puede emplearse de manera individual o grupal. Es necesario llevar a cabo los siguientes pasos para su elaboración. Primero, el estudiante realiza una lectura profunda y matricula las ideas principales. Segundo, elabora un esquema en forma de árbol. En el tronco del árbol se coloca el nombre del tema, en las ramas principales se coloca la idea principal y en las ramitas u hojas las ideas secundarias. Se emplea para profundizar un tema. A través de la representación gráfica del tema se facilita el entendimiento de las ideas principales y secundarias. El cuadro comparativo. Es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Para elaborar el cuadro comparativo se siguen los siguientes pasos. Primero, se identifican los elementos que se desea comparar. Segundo, se marcan los parámetros a comparar. Tercero, se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. Cuarto, se enuncian afirmaciones donde se mencionan las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados. El cuadro comparativo permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor. Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede la habilidad de clasificar y categorizar información. Además, ayuda a organizar el pensamiento. Los mapas cognitivos. Dentro de los mapas cognitivos se encuentra el mapa mental. Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente las ideas. El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras de enlace que establecen las relaciones que existen entre ellas. El mapa de sol es un diagrama o esquema en forma de sol, en cuya parte central se anota el nombre del tema a tratar y en las líneas o rayos se añaden ideas obtenidas sobre el tema. Los mapas de sol permiten introducir u organizar un tema, colocando las ideas que se tiene respecto a un tema o concepto. El mapa de telaraña es un esquema en forma de telaraña donde se clasifica la información de temas o subtemas. Además, permiten organizar contenidos señalando sus características. Los mapas de secuencias son un esquema o diagrama que simula una cadena continua de temas con secuencia cronológica y que permiten jerarquizar la información que tiene una continuidad lógica o consecutiva en la solución de problemas. El aprendizaje basado en problemas permite la adquisición de conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y actitudes mediante pequeños grupos de alumnos que se reúnen con un tutor como facilitador, para analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Para elaborar un caso de aprendizaje basado en problemas, se siguen los siguientes pasos. Primero, el problema enunciado debe estar en relación al curso con problemas o situaciones de la vida diaria. Segundo, los problemas deben llevar al alumno a tomar decisiones o a hacer juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada. Tercero, la longitud y complejidad del problema debe ser administrada por el tutor. Cuarto, las preguntas de inicio deben de tener algunas de las siguientes características. A. Los problemas deben conectar el conocimiento anterior a nuevos conceptos y ligar nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas.
B. Deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente de información. El estudio de caso estudia un acontecimiento, proceso, persona, unidad de organización u objeto. Se le considera como una estrategia de investigación que comprende todo con la lógica de diseño de aproximaciones específicas para la recolección de datos y el análisis de estos. Para llevarlo a cabo, el estudio de caso se toma en cuenta lo siguiente. Primero, definir el objetivo de estudio de caso. Segundo, identificar los actores importantes dentro de la organización. Tercero, identificar otros actores. Cuarto, establecer la misión. Quinto, escalar la importancia de los interesados, ya sea en la toma de decisiones o en los efectos de las consecuencias. Sexto, diagramar el proceso formal de la toma de decisiones, programar, calendarizar. Siguiente, notar el proceso informal de la toma de decisiones. Siguiente, identificar los procesos que se generen. Siguiente, identificar los mecanismos de soporte, ayuda, recursos de apoyo, etc. Siguiente, delimitar el mayor problema. Siguiente, problemas subsecuentes e implicaciones. Siguiente, identificar temas estratégicos puntuales a tomar en cuenta. Los estudios de caso permiten describir el objeto o fenómeno, no solamente su aspecto externo, también su estructura interna y su desarrollo anterior. Explicar las razones por qué el objeto o fenómeno es como es, predecir el futuro del objeto o fenómeno y planear las mejoras al objeto o a otros objetos similares, o reunir opiniones sobre él, es decir, un acercamiento normativo.